buenos días, noches a la hora que se encuentren mirando el video. Mi nombre es Carolice Muñoz y junto a mi grupo vamos a explicar la rama ejecutiva. Bueno, ¿qué es la rama ejecutiva? La rama ejecutiva es la encargada de ejecutar de forma coordinada todas las actividades administrativas que están acomodadas para los intereses generales de la comunidad y a fines esenciales del Estado, pero también es la encargada de gestionar las políticas públicas de la nación. Tiene algunas funciones como la de hacer valer las leyes, representar al gobierno, administrar al Estado y acudir y ejecutar las políticas. Sabemos que la rama ejecutiva consta de tres órdenes: la nacional, quienes están presentes, el presidente, que es la máxima autoridad, o el jefe de Estado, el vicepresidente, ministros, jefes de departamentos administrativos. También tenemos al departamental. El departamental está presente el gobernador, el secretario de gabinete y el control de asociación de la asamblea departamental. Tenemos al municipal, que es el alcalde, el secretario de gabinete. Continuamos con organizaciones y entidades que conforman a la rama ejecutiva, que consta de dos sectores muy importantes, como lo son el sector central y el sector descentralizado, quienes según en el artículo 38 de la Ley 489 de 1991 nos dice que en primera instancia el sector central está conformado por la Presidencia de la República, Vicepresidencia, ministerios, la Superintendencia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el Consejo Superior Administrativo y entre otros. Bueno, por otra parte tenemos al sector descentralizado, que quienes lo componen son algunos establecimientos públicos, empresas industriales, algunas empresas del Estado y algunas empresas que benefician el servicio domiciliario, algunas sociedades de economía mixta, unos organismos administrativos especiales. ¿Cuál es la suprema autoridad? Es la que corresponde al presidente supremo. La dirección y coordinación del control de órganos y las entidades administrativas. También está su localidad como jefe de gobierno, que es el presidente, da su colaboración a sus ministros. Está como jefe del Estado, que es el presidente. El presidente da la dirección de las relaciones internacionales. Está como jefe máximo de las fuerzas militares. Es el presidente, da la fuerza pública, que está conformado y dirige las fuerzas militares. Por ejemplo, el ejército, las fuerzas aéreo y armado. También está de la presidencia, de qué se compone. Las consejerías, el presidente de la República, por decreto y libre albedrío, puede crear órganos asesores necesarios para el cumplimiento de sus funciones especiales, programas especiales. Está la solidaridad y el plan T. También el Departamento de Administración del Presidente es el organismo encargado de coordinar y controlar las distintas dependencias de la presidencia. Bueno, descentralizado por territorios. Es entidades que gozan la autonomía con respecto al presidente central. Llenan de derechos a gobernarse a sí mismos y ejercen competencias que corresponden. Están los departamentos, los municipios o distritos y las localidades. Los departamentos es un territorio
que está dividido por departamentos. Cada uno de ellos tiene corporación administrativa y elección popular. Los municipios o distritos. A nivel local, es un país dividido por municipios. Tiene razón de dimensión. Se denomina por distritos y entidades fundamentales de la división política y administrativa del Estado. Cada municipio tiene municipales. Es una de las entidades administrativas de elección popular. Las localidades. Son distritos y algunos municipios que tienen razón a extensión. Se dividen adicionalmente por localidades y también por cuerpos de algunos colegiados. Se denomina por administración, por local y sus miembros. Buenas tardes, profesor y compañeros. Como algunos sabrán, mi nombre es Lady Dayana Beltrán y pues en este momento les vengo a explicar un poco sobre en qué consiste el plebiscito. Recordemos que un plebiscito es un mecanismo de participación, pero ¿qué es un mecanismo? Un mecanismo es como una estructura, un instrumento, una herramienta que nos sirve de apoyo para llevar a cabo algo. Bueno, un plebiscito es la convocatoria o el llamado que hace al pueblo el presidente de la República con la firma de todos los ministros y el previo concepto favorable del Congreso de la República, en donde busca ver la opinión, por decirlo así, de los ciudadanos para ver si rechazan o aprueban alguna propuesta hecha por el Ejecutivo. Un ejemplo claro podría ser el 2 de octubre del 2016, en donde se hizo un plebiscito, un llamado al pueblo para ver si estaban de acuerdo o en desacuerdo con el firmado de paz entre las FARC y el gobierno, en donde buscaban una paz duradera. Este plebiscito se hizo en el mandato de Santos, donde fue rechazado por la ciudadanía. Este personaje quería llevarse como en paz con este grupo armado, mientras que al momento de pasar a la presidencia de Duque se desató de nuevo un caos debido a que él no estaba de acuerdo con estos grupos. Bueno, ¿cuántas personas están habilitadas para votar en este plebiscito? En el 2016 hubieron aproximadamente 35 millones de personas, de las cuales 18 eran mujeres y 17 millones eran hombres. Actualmente hay un dato de 39 millones de personas habilitadas para votar. Un plebiscito, cuando es rechazado o aceptado. En sí tiene, por decirlo así, dos condiciones. Una, que debe ser mayor al 13% de votación a favor para que éste sea aceptado. Y dos, que la votación a favor debe ser mayor que la votación del no. Bueno, ¿qué pasaría si la votación del sí y no quedaran empatadas? Lo que pasaría es que este referendo quedaría inmediatamente rechazado, o sea, prevalece más que sea rechazado a que sea aceptado. Vale, tenemos umbrales de participación y umbrales de aprobación. Los umbrales de participación son aquellos que exigen un número como mínimo de personas que participen en este plebiscito. Por ejemplo, por decirlo así, que en Colombia se está haciendo un plebiscito actualmente y se necesita que el 25% de la población participe. Si esto no participa, este plebiscito no se llevará a cabo. Mientras que los umbrales de aprobación exigen un mínimo de votos a favor sobre la propuesta que se lleva a cabo. Bueno,
En Colombia más o menos se dan la Registraduría Nacional da aproximadamente unas 82.000 mesas de donde se pueden acercar para votar. ¿Qué pasa con los votos nulos? Los votos nulos, por decirlo así, no afectan el umbral de aprobación, debido a que este solo cuenta votos válidos, como lo son el sí y el no, para ver si este corresponde de que se apruebe este plebiscito o se rechace. Ok, los colombianos que están fuera de nuestro país, de Colombia, tienen el derecho a votar. Realmente, según una ley que ya se ha propuesto, tienen el derecho a votar. La Registraduría Nacional envía materiales a los países en donde se encuentra para que ellos también tengan la oportunidad de votar durante un día. Según otra ley, se puede hacer campañas solo del sí y del no. Más no se pueden hacer campañas de que no se debe votar por ninguna de las dos. Otro plebiscito que se dio en Colombia que dejó marcado también fue en 1957, en donde se llevó más bien una consulta popular, en donde se buscaba el acuerdo de paz entre los conservadores y los liberales, donde ya llevaban más de una década aproximadamente en guerras civiles. Ciertamente a veces solemos, no sé si está bien dicho, confundir entre un referendo y un plebiscito. Un referendo es aquel que cambia una ley, más el plebiscito es aquel que aplica dicha ley. En resumen, un plebiscito es aquel que el presidente de la República convoca al pueblo, para ver si este pueblo está de acuerdo o en desacuerdo con alguna propuesta, o ya sea de ley, que él desea plantear o aplicar sobre este. Muchas gracias, pues espero realmente que se haya podido entender esto. Bueno, en este video también queremos hablarle, aparte de lo que mis compañeros ya han venido hablando, los temas que han venido tratando, también queremos hablarle un poco acerca de la acción de tutela. Bueno, entonces para empezar vamos a explicar un poco qué es la acción o en qué consiste la acción de tutela. Y la acción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. Es lo que tiene toda persona para reclamar ante los jueces en cualquier momento y en cualquier lugar la protección judicial inmediata de sus derechos fundamentales. Bueno, ustedes se preguntarán si existe un término señalado para poder interponer la acción de tutela. Pues actualmente no existe vigente un término que establezca la caducidad de la acción. Actualmente no existe. ¿Qué derechos protege la acción de tutela? Bueno, protege los derechos fundamentales del artículo 2 del decreto 1591 de 1991. Les voy a nombrar simplemente algunos artículos, algunos derechos, porque hay muchos, hay varios, demasiados, pero entre ellos les voy a nombrar a 3, que está el derecho a la vida, el derecho a la petición, el derecho al libre desarrollo y a la personalidad. Entre los muchos que hay, les nombré esos 3, que para mí son como los más importantes. Porque pues el derecho a la vida es algo que es muy importante y algo que muchas veces nos están vulnerando, y nosotros debemos, desde que vean este video tan importante que les estoy haciendo, sus vidas deben cambiar y deben saber que cada que les estén vulnerando, amenazando un derecho fundamental, ustedes pueden desarrollar la acción de tutela para poder recibir respuesta.
Bueno, ustedes se preguntarán, ¿quiénes son competentes para conocer la acción de tutela? Bueno, en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 nos dice que los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde haya ocurrido la afectación o vulneración del derecho fundamental, ellos son los que son competentes para conocer la acción de tutela. Bueno, y algo muy importante es que debe tener la acción de tutela como mínimo cuando ustedes la vayan a presentar, entonces deben poner mucha atención en esa parte. Les voy a leer algunos de los puntos y les voy explicando. Primero, la identificación del solicitante indicando el lugar de su residencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a presentar la acción de tutela, yo tengo que colocar ahí mi número de identificación. Debo colocar donde, o sea, mi residencia, quiere decir Pitalito Huila, no sé, el corregimiento de Bruselas. Bueno, debo colocar bien mi información. Segundo, identificar la parte contra quien se pretende tutelar los derechos fundamentales. Ustedes también deben identificar ahí la persona a la cual ustedes están indicando, pretenden tutelar los derechos fundamentales contra esa persona. Entonces, por ejemplo, contra un profesor que no está respetando nuestros derechos fundamentales. Entonces, en este caso, lo que ustedes deben hacer, aparte de su identificación, es también identificar a ese profesor para la acción de tutela. Tercero, una relación detallada y clara de los hechos que describa la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular con los cuales por la cual ustedes pretenden, por decirlo así, a esta persona que no está respetando sus derechos fundamentales, qué fue lo sucedido o dónde muestra que le están irrespetando sus derechos, donde muestra que no están respetando sus derechos. Ustedes deben colocar lo que pasó, lo sucedido, contar claramente con hechos y detalles lo que está pasando, sí, y describir la omisión de la autoridad pública, ¿no? Porque pues yo decía que un profesor, pero básicamente es una autoridad pública, ¿no? Como por ejemplo la policía, como el hospital, y eso, sino que hace un momento puse como ejemplo un profesor para que entiendan, pero más que todo, como les dije hace un principio, son como las autoridades públicas. Entonces yo creía que podía ser un coordinador, sí, ¿no? Creería yo. Como yo les dije, los hospitales, los policías, bueno, entre otros. Ustedes deben describir esta situación muy claramente. Bueno, por otro lado también está una exposición y argumentación del derecho que se considere se ha afectado o vulnerado y se encuentra amenazado. Ustedes deben colocar cuál es su derecho. Por ejemplo, como les conté hace un momento, la situación que le estaba pasando a este profesor, mirando o amenazando. Eso lo deben tener muy claro ustedes, y por eso es que es muy importante tener también en práctica la Constitución Política de Colombia. También es muy importante tenerla, es muy importante leerla, estudiarla, porque nos habla mucho acerca de nuestros derechos, cómo defendernos, o sea, nos habla todo claramente. Y si usted va a presentar una acción de tutela, pues usted va a tener todo claro en su mente, en su cabeza, usted va a saber qué es lo que debe hacer, cómo va a hablar allá, cómo se va a defender. ¿Listo? Entonces, pues es esto. Muchas gracias, espero que me hayan entendido.